Muy bien, vamos a ir comenzando entonces. En atención a la puntualidad, agradecerle mucho a las personas que ya están por aquí. El tema hoy es un tema muy importante. Vamos a ver si nos da tiempo de cubrir todo lo que está proyectado para la charla de hoy. Vamos a hablar de salud pública y bueno, vamos a hablar de intervenciones en diferentes estratos, ¿verdad? Desde intervenciones que podemos hacer en nuestra vida, en nuestra casa, hasta intervenciones políticas y globales. El propósito de esta charla es que, bueno, podamos poner en perspectiva lo que se ha hecho en el mundo, pero también lo que se ha ido haciendo en Costa Rica. Y pues la idea no es obviamente criticar, ¿verdad? Sino pues señalar lo que se puede mejorar. En ese sentido, bueno, nada más hacer el infomercial, ¿verdad? Que esta charla es la segunda del año, está dentro de un programa que tenemos en el Centro Oncológico Costarricense, el programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Entonces, este es el programa para todo el año. Estaremos haciendo dos charlas por mes. La de hoy es sobre estrategias políticas y de salud pública en cáncer. El 18 de febrero hablaremos sobre expectativa de vida versus expectativa de vida saludable y las implicaciones que esto tiene. Está muy vinculado, de hecho, en la parte de salud pública y en políticas públicas. Em, y bueno, pues entonces invitarlos a que nos acompañen por este mismo canal a esta misma hora. Este es el menú que vamos a tener para hoy. Vamos a ver pues una introducción que es casi que parece que es lo más grande del menú, ¿verdad? En realidad no quise poner todos los puntos del desarrollo, pero ciertamente quiero dar una muy buena introducción para poder empezar en la misma página todos, ¿verdad? Para poder estar em, básicamente en el mismo punto de partida para poder entender pues cuáles son las estrategias de salud pública en cáncer que se han hecho, que han tenido bastante impacto y pues que se podrían mejorar o que se pueden implementar y luego una conclusión bastante breve. Em, por ahí yo sé que hay bastantes personas que había invitado, entonces muchas gracias por estar por acá. Em, Vamos a empezar sin más porque es bastante el contenido de hoy. Bueno, epidemiología del cáncer. Habría mucho por decir, ¿verdad? Yo solo quiero dar unos números grosso modo para poder entender cuál es el enemigo o de qué tamaño es el enemigo que nos estamos enfrentando. Estos son datos del GloboCan para 2022. Básicamente, casos nuevos, ¿verdad? Que es incidencia. Mundialmente son casi 20 millones y la mortalidad es más o menos la mitad. Estamos hablando de que hay aproximadamente de 9 a 10 millones de muertes al año, desafortunadamente. El cáncer más incidente y más mortal es pulmón. Esto en algunos países variará, pero casi siempre se mantiene esta tendencia mundial, ¿verdad? Los más incidentes son pulmón, mama y colorectal, seguido de próstata. Y en mortalidad vemos que pulmón, colorectal, hígado y mama son los que ocupan los primeros puestos. Y bueno, por si eso no fuera ya desalentador, la proyección, ¿verdad? De la OMS y diferentes estudios, pues es que los casos, primero que aumenten un 50 o 60% y bueno, ya algunos estudios a 2050, 2070 han proyectado una duplicación de los casos. Esto va muy de la mano con el aumento, esto lo veíamos en la charla de la semana anterior. Esto va muy de la mano con el aumento de la población adulta mayor a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Básicamente, la población adulta mayor se espera que se duplique, estamos hablando de los próximos 20, 30 años, y pues entendemos que esto tiene una implicación directa en los sistemas de salud, porque básicamente lo que nos muestra la ciencia, la estadística, es que los casos de cáncer repuntan, ¿verdad? Después de la quinta década. Ciertamente hay un fenómeno en donde ahora vemos cada vez casos de cáncer pues más temprano, desafortunadamente. Em, pero bueno, normalmente es la quinta década, la sexta década en donde se disparan los casos. Y bueno, sabemos que en nuestro país, ¿verdad? La proyección del INEC es que nuestra población, ¿verdad? De 65 años y más va a duplicarse en los próximos 20 años. Entonces,
Hay que entender que el cáncer es una enfermedad multifactorial. En realidad, cualquier proceso de enfermedad no está aislado solamente a la biología. Hay un proceso en el que interactúan factores culturales, socioeconómicos, biológicos, psicosociales, clínicos, del ambiente y del comportamiento. Específicamente en el caso de cáncer, hay una interacción entre los factores del ambiente y los factores intrínsecos, ¿verdad? Los factores intrínsecos de nuestra propia biología con factores extrínsecos que claramente también impactan en la biología, pero pueden tener características más sociales, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, el acceso a a la seguridad social, el estrés. em, y muchas veces cuando vemos estas charlas o cuando uno trata de analizar estos procesos de enfermedad se ignoran, pero vamos a ver qué importantes son los determinantes sociales en en la incidencia y sobre todo en la mortalidad del cáncer. Y en general, el hecho de que el cáncer sea un resultado de esta interacción de factores intrínsecos y extrínsecos es que pues la mayoría de los tipos de cáncer que vemos son esporádicos. Interesantemente, si se le pregunta a un grupo de gente, o sea, hace un sondeo, la gente cree que el cáncer tiene raíces muy profundas en la herencia. Y aunque el cáncer es una enfermedad genética, no necesariamente significa que es hereditaria, no es lo mismo, ¿verdad? Que sea genética significa que ocurre por alteraciones en nuestro material genético, en el ADN, pero eso no quiere decir que esa alteración sea heredable. Los casos heredables en realidad son pocos, ¿verdad? Afortunadamente, aún así muy significativos en la clínica, estamos hablando de un 5 o 10%. Algunos casos se agrupan en familias, ¿verdad? No necesariamente es una variante única y la mayoría de casos suelen ser entonces esporádicos por esta interacción entre la biología y pues todas las determinantes sociales de la salud y el exposoma, que es como se le conoce al conjunto de exposiciones al que un organismo, pues, que un organismo sufre. Si hiciéramos un zoom in, ¿verdad? O si hiciéramos un enfoque en los aspectos de comportamiento y ambientales, pues básicamente este estudio, que es uno de los más grandes del mundo, publicado en The Lancet en el 2022, demuestra que los factores de riesgo para cáncer son de justamente tipo comportamiento y ambientales, ¿verdad? Vean que la principal, si nos fijamos uno a uno, el principal factor de riesgo de cáncer, de hecho modificable, es el consumo o, bueno, el uso de tabaco, el uso de alcohol, riesgos que tienen que ver o están relacionados con la alimentación, un gran ignorado, ¿verdad? De las gráficas y las estadísticas, que lo vamos a ver un poco más hoy, que es la contaminación ambiental. Y bueno, ya de ahí viene el tema relacionado a la obesidad, riesgos ocupacionales y demás. Aunque esto es para hombres, en mujeres es muy similar, el consumo de tabaco es un poco menor. Y lo que cambia también es el riesgo por ejemplo, relaciones sexuales sin protección. Pero básicamente a nivel global se mantiene esta tendencia. Para UK se tiene muy bien estudiado, se tiene muy bien perfilado cuáles de esos factores del exposoma contribuyen a los casos de cáncer que se ven, ¿verdad? En cada una de de las naciones constituyentes. El tabaco, pues ciertamente es el factor más importante. De ahí sobrepeso, obesidad, radiación, también elementos ocupacionales, infecciones y alcohol. Y esto se tiene también perfilado que se puede dividir por país, se puede dividir por factor, se puede dividir por sexo. Y ahí de una vez voy a meter la idea de que qué importante es que tengamos muy bien perfilado la situación, ¿verdad?, del cáncer en pues nuestras regiones, ¿verdad?, latinoamericanas. Vamos a ver muchos datos de UK porque, bueno, es donde vivo, donde tuve la oportunidad pues, de hacer el doctorado, formar parte del sistema de salud, entender cómo funciona en general porque se investiga mucho, pero pues en Latinoamérica desafortunadamente y también en nuestro país tal vez los datos existen, pero no se han concretado y no podemos saber pues el tamaño del asunto. Sobre lo que mencionaba el aspecto socioeconómico, bueno, UK puede ser una potencia mundial, pero eso no lo excluye de tener diferencias sociales que impactan en la calidad de vida de las personas, tanto em,
en cáncer como en otras enfermedades. Vean en cáncer este gráfico de la izquierda, lo que analiza es la incidencia de cáncer de pulmón, específicamente en UK del 2015 al 2021. Y lo que se puede ver es que en las cuatro naciones constituyentes, las áreas más vulnerables, ¿verdad? Socioeconómicamente, son las áreas en donde la incidencia es más alta. Dicho de otro modo, entre más pobre sea una región, más casos de cáncer van a tener. Esto para pulmón al menos. Aquí sí se usa mortalidad a la derecha para todos los casos de cáncer combinados 2017-2021 en UK y se puede ver una tendencia similar. En todos los países, en todas las naciones constituyentes, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, la mortalidad es mayor en las áreas más desprotegidas, más poco privilegiadas. A esto le llaman la lotería del código postal, ¿verdad? O postcode lottery en inglés. Y bueno, se tiene muy bien perfilado, muy bien estudiado. Estos son datos del 2025 y vean qué lamentable que esto suceda. Bueno, incluso en países como en regiones como en UK, pues cuánto más, ¿verdad? Debe de suceder en regiones como nuestro país. Si se compara con las áreas más privilegiadas, ¿verdad? Las áreas más desprotegidas y más vulnerables de UK, por ejemplo, tienen una mayor proporción de adultos que fuman es bastante alta, es 22% versus 6%. Tienen una mayor proporción de adultos que también son obesos, tienen una menor participación en programas de tamizaje, como por ejemplo el de cáncer de colon, tienen una mayor proporción de diagnósticos de cáncer por vía de emergencia, lo cual es bastante grave. Ahora vamos a entender un poco más esto. Los cánceres se diagnostican en estadios más avanzados. Ya lo vimos también que hay más casos de cáncer, la incidencia es mayor en las áreas más vulnerables, más poco privilegiadas, peor. Eh, es también la supervivencia a 5 años, como se puede ver acá. Y la mortalidad, pues entonces, en consecuencia, es más alta en estas áreas poco privilegiadas. Entonces, esto nos pone a pensar que al final del día los determinantes sociales de la salud están teniendo un impacto enorme, ¿verdad? No solamente la biología, y esto es parte de lo que explica por qué necesitamos intervenciones a nivel de sistema y por qué la salud pública es tan importante. Vamos a entender también entonces en detalle el problema del tabaco, la contaminación, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo. Entremos en el tema del fumado. Bueno, sabemos que el fumado ciertamente es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón. Estamos hablando que el 80% de los casos de cáncer de pulmón puede ser hasta más, puede ser hasta el 90%, en algunos casos se vinculan a el fumado. Últimamente están aumentando los casos no vinculados al fumado y puede que tenga que ver con la contaminación, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, no solamente se queda el fumado en cáncer de pulmón, sabemos que afecta profundamente el sistema digestivo y que es un gran factor de riesgo para cánceres de cabeza y cuello y del sistema úrito o urogenital, perdón. Lamentablemente, si pensamos en el cáncer de pulmón, pues es el que más mata personas en el mundo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver acá. Si hiciéramos una combinación de todos los cánceres de pulmón y vías aéreas, pues es el que más vidas cobra, seguido de colon y recto, ¿verdad? Que son cánceres, pues, bastante prevenibles, pero bueno, principalmente el cáncer de pulmón. Y vean, lamentablemente, también hay estadísticas de la última década más o menos, que demuestra que justamente las áreas poco privilegiadas, las áreas más desprotegidas, más vulnerables de las naciones constituyentes de UK, son las que tienen mayor prevalencia del fumado, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo un comportamiento en donde son estas áreas las que agrupan una población en riesgo porque tienden a tener mayor comportamiento, por ejemplo, de fumado y también de obesidad, y ahora vamos a ver qué otros factores de riesgo. Sabemos que la contaminación está aumentando a nivel mundial y esto implica que hay un número de partículas, ¿verdad? Se conoce como PM o partículas de materia, que pues tienen diferentes tamaños y que al entrar en vías aéreas pueden generar procesos inflamatorios y procesos carcinogénicos. Este gráfico, bueno, es un estudio bastante bonito que se publicó el año pasado en diferentes, bueno, se hicieron muestreos en diferentes partes del mundo y estas tres correlaciones que vemos aquí, que son muy sorprendentes, básicamente lo que nos muestra es que a mayor contaminación, ¿verdad? Más mutaciones tienen los cánceres de personas no fumadoras.
Entonces ya por ahí nos empieza a aparecer un indicio de que el hecho de que estén aumentando los casos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras puede que tenga que ver con la contaminación, que bueno, ciertamente es mucho mayor en diferentes regiones del mundo y por eso la correlación, ¿verdad? Entonces, países o regiones del mundo en donde la contaminación sea mayor, normalmente esas personas en esos países tienden a tener cánceres de pulmón no asociados a fumar con mayor número de mutaciones. Y bueno, no quiero entrar demasiado en detalles con esto porque tenemos mucho que ver, mucho por delante. Em, Pero ya sabemos también, este es un estudio muy bonito publicado hace un par de años en Nature, ya sabemos cómo es que estas partículas contaminantes pueden generar, por lo menos a nivel preclínico, en modelos animales, expansiones de clonas mutagénicas, ¿verdad? Esto quiere decir que si hay variantes genéticas ahí que tenemos, porque bueno, lo vimos en en la charla de la semana anterior, conforme envejecemos, absolutamente todas las personas van acumulando mutaciones en sus tejidos. Entonces lo que puede pasar es que la contaminación funciona como un detonante y entonces empeora la carga mutacional y el número de lesiones, que es lo que básicamente ha demostrado este estudio. Luego tenemos el problema de la obesidad, que es un problema tremendo, ¿verdad? Y aquí, bueno, este estudio en UK con más de 5 millones de personas, imagínense, esto es como si pudiéramos estudiar a toda la población costarricense. Publicado en The Lancet, ya es un poquito viejo, tiene unos, bueno, es de 2014, digamos, viejo para fines de literatura, me lo van a perdonar, pero bueno, es bastante sólido porque es quizá el estudio más contundente, claramente para esta población, que vincula pues el índice de masa corporal con el riesgo de cáncer, ¿verdad? Que es básicamente lo que vemos en todos estos grafiquitos, ¿verdad? Cada gráfico es un tipo de cáncer. En el eje Y vemos el hazard ratio, que es básicamente una medida para ver riesgo, ¿verdad? De tener la enfermedad. Y en el eje X tenemos el índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces, en rojo, aquí está subrayado los casos de cáncer en donde la relación es no directamente lineal, ¿verdad? Parece ser más exponencial logarítmica, pero para fines de que el mensaje quede claro, lo cierto es que, por ejemplo, en hígado, en riñón, en útero, en vías biliares, es donde más evidencia hay que a mayor índice de masa corporal, mayor es el riesgo de cáncer. Eso está bastante claro. Un problema que hemos visto además es que la obesidad está ahora también afectando cada vez a poblaciones más jóvenes y de hecho está este estudio que se publicó hace un par de años que demuestra que la obesidad en la etapa infantil se asocia con mayor mortalidad durante la adultez, que es básicamente lo que nos muestra este grafiquito. Y pues un problema además que existe en UK es que son justamente las zonas más vulnerables y menos privilegiadas en donde más niños justamente padecen de obesidad, donde las tasas de obesidad son mayores. Costa Rica lamentablemente vive una epidemia de obesidad, así lo dicen los estudios. Básicamente tenemos o pasamos, ¿verdad? En menos de un siglo de tener una desnutrición de más del 50% a un índice de obesidad superior al 30%. Y ya hay algunas proyecciones que nos ponen en el top 10 de los países con más obesidad y sobrepeso del mundo. De hecho, ya hay publicaciones, por lo menos en los medios nacionales, que aseguran que el 70% de los ticos mayores de 40 años tienen ya sobrepeso u obesidad. Y pues esto obviamente tiene implicaciones, no solamente de salud, ¿verdad? Sino para el sistema de atención, en donde, bueno, ya tenemos cálculos aproximados, ¿verdad? Hace un par de años, en donde más o menos la obesidad le está costando a la caja unos 690, 700 millones de dólares al año. Ciertamente tiene que haber entonces una vinculación entre la dieta, la alimentación, el sedentarismo, la obesidad y el cáncer. Dentro de de las últimas incorporaciones de la IARC, de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, de la OMS, de las últimas incorporaciones a la lista de carcinógenos o son las carnes procesadas, ¿verdad? Las carnes procesadas como el salami, el bacon, y aquí más de uno está sufriendo, yo estoy sufriendo también, salami, pepperoni, salchichas, tocineta, ¿verdad? Eh, pues básicamente son ya grupo uno, ¿verdad? O sea, se sabe que causan cáncer. La carne roja, de hecho, se
incluyó en el grupo 2A, ¿verdad? Que es probablemente causa cáncer. Hay asociaciones ya estadísticas significativas. Por ejemplo, este estudio del UK Biobank con más de 28.000 personas en un seguimiento de varios años demostró que el consumo alto de carnes rojas, ¿verdad? Que básicamente serían 70 gramos al día, se asociaba, ¿verdad? Bueno, de carne roja y procesada, se asociaba con un 30% de mayor riesgo de cáncer de colon. Y pues esto también se ha analizado en el UK Biobank específicamente por tipos de dieta. Y ya sabemos que los vegetarianos, de hecho, tienen un menor riesgo para todos los tipos de cáncer, pero en especial para cáncer de colon. El otro problema que tenemos a nivel de alimentación es la epidemia de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Y este es un estudio que salió, una serie de 3 artículos que salió el año pasado en The Lancet, que básicamente demuestra que hay una asociación fuertísima entre el consumo de alimentos ultraprocesados y diferentes enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Crohn, obesidad abdominal, dislipidemia, diabetes tipo 2 y por ahí incluso ya empieza a aparecer cáncer colorectal. Los alimentos en general, dependiendo la clasificación, por ejemplo, la clasificación NOVA, entran en 4 categorías: los que no se procesan o son mínimamente procesados, los que tienen ingredientes procesados, los procesados y los ultraprocesados. Pues son justamente estos ultraprocesados que vienen a responder a la sociedad contemporánea en la que vivimos, ¿verdad? Este, y, y bueno, ¿a quién no le gusta esto, verdad? Pero ciertamente hay un mismatch importante entre nuestra biología, la manera en la que evolucionaron nuestros genes, el ambiente en el que evolucionaron nuestros genes y lo que estamos comiendo hoy día. Eso pues estamos viendo que tiene ahora una correlación importante con enfermedad y parte de que estos alimentos, llamados alimentos, ¿verdad? Ultraprocesados, pues estén en esta categoría, es porque hay muchos aditivos, colorantes, preservantes, y ya hay también un estudio muy sólido, está la revista británica de medicina, BMJ, que pues básicamente ya ha encontrado una asociación bastante importante para o entre diferentes aditivos y preservantes como nitritos, sulfitos, sorbatos como el sorbato de potasio, y el riesgo de padecer cáncer en general. Entonces, claramente tenemos aquí una complicación a nivel de alimentación. El alcohol es uno de esos viejos conocidos, ¿verdad? Básicamente en esta publicación de Lancet establece que pues, hay regiones en el mundo en donde se consume mucho más alcohol, y pues lamentablemente los hombres tienen una tendencia a consumir no solo más, sino también de manera más crónica, más de 60 gramos al día. Y pues esto obviamente aumenta el riesgo, ¿verdad? Que es lo que nos demuestra este gráfico de acá, ¿verdad? Para hombres arriba y acá abajo para mujeres, en donde básicamente el pico es un poco diferente para estos diferentes sexos, pero pues ciertamente el consumo de alcohol tiene ya una asociación bastante sólida. En las diferentes partes del mundo, la manera en la que se miden las unidades de alcohol es distinto. Aquí en UK se mide como una unidad igual a 10 mililitros de alcohol 100%, ¿verdad? O alcohol puro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una cerveza, eh, bueno, veamos una copa de vino, 250 mililitros, bien copetona esa copa, ¿verdad? Pues básicamente anda por 3,5 unidades. Una pinta, ¿verdad? Que se puede conseguir en cualquier lado, pues básicamente anda ya por 3 unidades. Y la gente, que es esta gráfica que está aquí, sabe que el consumo del alcohol tiene un, o que confiere un riesgo, ¿verdad? Por lo menos un buen porcentaje de la gente sabía, 48% de la gente que se entrevistó sabía que el alcohol confiere riesgo para cáncer de cavidad oral, por ejemplo. Un porcentaje menor lo sabía para mama, un porcentaje lo tenía muy claro, el 80% lo tenía muy claro que para hígado. Y ven qué interesante que para colon mucha gente no se lo imagina y es en realidad el tipo de cáncer más frecuentemente asociado, por lo menos en UK, con el tomar.
De hecho, se sabe y se han hecho estimaciones, ¿verdad? Que la recomendación, el límite recomendado por semana en UK es 14 unidades. Se sabe que en el momento en el que nos pasamos de eso a 22 unidades por semana, hay 8 casos más, perdón, 3 casos más de cáncer de cavidad oral por cada 1000 personas. Y quienes consuman 44 unidades por semana, estamos hablando de 11 casos más por cada 1000 personas en UK para cáncer de cavidad oral. Algo similar y en realidad peor sucede para cáncer de mama, ¿verdad? En donde básicamente 5 unidades al día son 32 casos extra de casos de mama, de cáncer de mama por cada 1000 mujeres. Esto pues es según estudios de la década anterior en UK. Y bueno, para que quede un poco claro, el alcohol es carcinogénico porque se descompone en el cuerpo. Tenemos enzimas que descomponen el cuerpo, perdón, en el cuerpo que descomponen el alcohol, de alcohol a acetaldehído, que en realidad en sí mismo es carcinogénico porque puede dañar el ADN. Además, el alcohol puede inducir estrés oxidativo, ¿verdad? Que el estrés oxidativo genera especies reactivas de oxígeno, que genera entonces diferentes elementos ahí de toxicidad en las células que puede al final pues termina dañando entonces ADN, proteínas, lípidos, etcétera. Y ya hay otras implicaciones más grosso modo, ¿verdad? Como que impide, por ejemplo, absorción de ciertos nutrientes, al mismo tiempo que mejora la absorción de carcinogénicos, altera los niveles hormonales. Entonces, pues se tiene bastante bien definido que el alcohol es una causa bastante importante de muchos tipos de cáncer. Y bueno, para terminar esta primera mitad, digamos, esta primera media hora, eh, pues es también importante hablar que a nivel de sistema eh, ocurren, ¿verdad? Cuellos de botella y ocurren problemas que, pues dentro de la ruta del paciente oncológico determinan muchísimo, ¿verdad? La mortalidad de un paciente. Normalmente, si quisiéramos pensar en un flujo, ¿verdad? Óptimo, pues tenemos a un paciente que es bastante conocedor de su cuerpo, de su salud, de los signos y síntomas potenciales de diferentes tipos de cáncer, de los factores de riesgo, y que tiene toda la disposición, ¿verdad? De una atención pronta. Este es el escenario ideal, por lo menos de un acercamiento pronto al nivel primario. Y luego tenemos en el paso 2 pues todo un proceso, ¿verdad? Toda una ruta bastante bien establecida en donde existen herramientas para un diagnóstico certero, pronto, y pues referencias para un tratamiento, ¿verdad? Y pues entonces nos estamos imaginando que en el paso 3 esa persona va a tener un acceso a los mejores tratamientos disponibles de la forma más pronta. Lamentablemente, en países de bajo y mediano pues, ingreso, esto no es así, ¿verdad? Se ha calculado que para países de bajo ingreso, básicamente la mediana, ¿verdad? De este paso uno es de 6,5 meses. Y en realidad, pues en Costa Rica no tenemos idea. Es decir, desde que don Fernando, ¿verdad? De la zona de Los Santos, empezó con ese dolor de espalda, bajó de peso y lleva 3 semanas tosiendo y le vienen diciendo, mire, ¿por qué no va? Mientras pasa todo eso, pueden ser 2, 3, 6, 8 meses, no sabemos, ¿verdad? Y el resultado muchas veces es que entonces la presentación ya no es en el EVAI, sino en emergencias. Entonces, esto ya nos hace pensar que nos conviene un diagnóstico temprano, ¿verdad? Es decir, diagnóstico temprano es igual a mejor supervivencia, y así lo demuestran los datos, ¿verdad? Esta es una publicación, es un poquito ya viejita, pero tiene datos muy relevantes de los supervivencia a 5 años, de 2014 a 2018, en Inglaterra. Y aquí hay diferentes tipos de cáncer. Ustedes pueden ver colon, mama, pulmón, ovario, esófago, melanoma. Y hay una serie de barras de colores, ¿verdad? Y esas barras están divididas por estadio. Estadio uno, 2, 3, 4, en donde uno es lo más temprano posible y 4 es el estadio más avanzado que hay. Y lo que nos muestra este eje Y es entonces la supervivencia a 5 años. Entonces, entre más alta la barra, mejor, ¿verdad? Y eso es lo que se puede apreciar aquí
en la barra celeste, ¿verdad? Los estadios más tempranos son los que sobreviven mucho más, ¿verdad? Y esto para todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Incluso los más bravos aquí, ¿verdad? Como por ejemplo pulmón y ovario o esófago. Y esto también pues se ha demostrado en Estados Unidos, ¿verdad? A la derecha son datos para Estados Unidos, en donde básicamente para estos tres tipos de cáncer que son bastante malignos, este es un, non-small cell lung cancer, un carcinoma de células no pequeñas de pulmón, estómago y pancreático, vemos que los estadios más tardíos, 3 y 4, tienen una peor supervivencia, ¿verdad? En algunos casos es 3 veces menos o 4 veces menos, ¿verdad? La supervivencia. Y adivinen qué, ¿verdad? Dependiendo de ese código postal, a usted le puede ir peor, ¿verdad? Y esto es lo que demuestra este gráfico. Los pacientes que son de áreas menos privilegiadas, ¿verdad? Esto para Inglaterra, pues son los que se diagnostican eh, más tardíamente. Vean ustedes que en realidad son los pacientes de zonas más privilegiadas los que se diagnostican en estadios 1, mientras que en estadio 4 los que se diagnostican más frecuentemente en este estadio tardío, son los de zonas pues menos privilegiadas, ¿verdad? Entonces, si usted es de zona menos privilegiada, en resumen, es menos probable que su cáncer se diagnostique temprano, es más probable que se diagnostique tardíamente. Esto para Inglaterra, ¿verdad? Y vayamos haciendo números para Costa Rica, que de hecho esos números no existen. Existen, pero no los conocemos. Y bueno, también sabemos que, bueno, esto ya lo he mostrado para diferentes tipos de cáncer, entonces em, la supervivencia va a estar profundamente vinculada a la vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, para un análisis de sistemas, sabemos que también diagnóstico temprano es igual a mayor beneficio económico, y esto se ha demostrado también para Inglaterra. Estos son diferentes tipos de cánceres y se están agrupando por los estadios, y lo que vemos en el eje Y es el costo. Entonces, básicamente lo que se puede ver para varios de estos tipos de cáncer es que entre más avanzado es el cáncer, más costoso es para el sistema. Y esto en Estados Unidos queda totalmente mayor o más definido, ¿verdad? Por el sistema de salud que tienen. Em, Vean ustedes que para todos estos tipos de cáncer, estamos hablando de 6 tipos de cáncer bastante incidentes y algunos bastante letales. Si usted se diagnostica en estadio 4, básicamente el costo es, si no el doble, a veces el triple, que si fuera un estadio temprano, ¿verdad? Entonces, pues claramente hay un tema también económico de fondo que es importante para cuando se habla de la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, perdónenme que corrí un poco, pero tenía que cubrir eso para que entendiéramos la dimensión del asunto, al menos estar en la misma página y entonces ahora sí entender un poco esto de las estrategias de salud pública. Hablemos de ruta del cáncer, datos y trazabilidad. Y aquí en el NHS es el equivalente a la caja, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Se dice que los datos salvan vidas. Y entonces me parece que yo tengo que enfatizar que una de las principales medidas de salud pública que un país tiene que hacer es conocer sus datos y publicarlos. Y en eso Costa Rica no ha hecho un trabajo fantástico, lamentablemente. Han habido esfuerzos importantes y últimamente hemos tenido perfiles epidemiológicos valiosos en donde ya sabemos que, por ejemplo, el cáncer ocupa una de las principales razones por hospitalizaciones, hospitalizaciones largas, por básicamente un tercio del gasto en compra de medicamentos. Y bueno, tenemos ya algunas cosas bastante claras, pero una ruta del cáncer con datos y trazabilidad no la tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les presento la ruta del paciente oncológico en Reino Unido. La idea de la ruta del paciente oncológico es que haya un estándar a nivel de tiempo para que se cumplan los diferentes procesos pues de este viaje que hace un paciente desde que de hecho nota síntomas, ¿verdad? O percibe ciertos signos. Los 62 días empiezan desde que va al médico de device, digamos, el equivalente al device, ¿verdad? Y se le hace una referencia para el especialista. Desde que se le hace esa referencia por sospecha hasta que se trata, o sea, el primer día en que empieza el tratamiento, solo pueden pasar 62 días. Estamos hablando que estos son 2 meses. Imagínense qué sueño, ¿verdad? Es poder, y qué ambicioso es poder imaginarse que esto va a ser así. No para todos los pacientes, inicialmente se propuso para el 85% de los pacientes y luego se refinó a que desde que el médico de atención primaria lo refiere y lo ve un especialista, solo pueden pasar 2 semanas
Esto quiere decir que en 2 semanas tienen que hacerse todos los exámenes que se necesitan. Eh, el tiempo en que lo vea el especialista y se toma una decisión, ¿verdad? Tienen que ser más o menos otros 15 días. Y luego, desde que se toma una decisión y se planea todo el tratamiento y se da el tratamiento, máximo un mes. ¿Se cumple esto a cabalidad? No necesariamente. Ha caído por el 60% más o menos. Aquí les muestro los datos para 2014-2015, que es como el gráfico más bonito. El 56% de todos los pacientes en Inglaterra solamente tenían que esperar entre, bueno, 0 y 48 días para que se cumpliera esta ruta, lo cual es un buen número, ¿verdad? Pero pues quisiéramos que fuera más. De 49 a 62 días, es decir, todavía dentro de esa ruta, 27%. Y había por ahí más o menos un 25% de pacientes que esperaban más de, bueno, mucho más, ¿verdad? De 63 a 76 días, de 77 a 104 y bueno, más de 104 días, que en realidad pues son un poquito más de 3 meses, ¿verdad? Que ciertamente se puede uno imaginar que es igual mucho menos de lo que esperan, por ejemplo, los pacientes en nuestros países latinoamericanos. Otra de las cosas que es importante mapear en esta ruta es entonces no solamente cuánto está durando esta ruta, sino en dónde, ¿verdad? Se están diagnosticando estos pacientes, a dónde están llegando, ¿verdad? Por ejemplo, para cáncer de pulmón en Inglaterra en 2018, se sabía que el 26% de los pacientes estaban llegando em, a atención primaria, al EVAIS, digamos. Y lamentablemente ya la mitad llegaba muy tarde. O sea, ya llegaban, la mitad de los pacientes ya llegaban con estadios 4. 22% era por un chequeo rutinario, ¿verdad? Em, 32% llegaban por una emergencia. Y vean qué problema, porque el 68% de los que llegan por una emergencia, pues ya básicamente están en estadio 4, o sea, es muy avanzado. Y esto también se conoce, por ejemplo, para otros tipos de cáncer. O sea, sabemos que, por ejemplo, para cáncer de colon, hay un porcentaje muy importante de pacientes que llegan por emergencias, básicamente un cuarto, y el 40% de esos pacientes ya llegan en estadios avanzados. Entonces, no solamente sirve tener una ruta para que haya trazabilidad de los tiempos, sino para que podamos ubicar cómo nos están llegando los pacientes y en qué estadios para que podamos justamente tratar de implementar medidas. Una de las cosas que también se sabe a nivel de determinantes sociales de la salud es que, y esto creo que ya lo había mencionado, en la mayoría de tipos de cáncer, los pacientes de zonas menos privilegiadas son los que justamente se diagnostican de forma más tardía y por vía de emergencia. Entonces, con esos números escandalosos se hizo una publicación, se hizo un análisis, una auditoría nacional en donde en Inglaterra se establecieron varias cosas. Lo primero es que los pacientes reportaron los síntomas por primera vez en el EVAIS y muchas veces se ignoraban. Un 7% de los pacientes llegaban por emergencia. Esto es para todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Un porcentaje muy pequeñito en screening, em, un 5% en consulta externa, visitas a hogares. Pero vean que la mayoría de los pacientes reportan los síntomas a nivel primario. Que ya eso nos dice algo, ya eso nos dice algo. Quiere decir que ahí no se están haciendo bien las cosas. Luego se analizaron cuáles eran las principales causas de atrasos, ¿verdad? Y bueno, sabíamos que un porcentaje importante tenía que ver con los profesionales de la salud a nivel hospitalario y bueno, un porcentaje que tiene que ver con los pacientes, o sea, el tiempo que dura un paciente para buscar ayuda. Y pues básicamente este gráfico lo que nos resume es eso, ¿verdad? ¿Cuáles eran aquellas causas de diagnósticos o, bueno, de atrasos prevenibles en el diagnóstico? Y vean qué parecido a lo que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Esperar resultados y exámenes, ¿verdad? Llámese resonancias, llámese TACs, llámese biopsias, llámese ultrasonidos, etcétera. Entonces, básicamente lo que lo que terminó pasando es que se modificó el sistema.
Y entonces, vean que es un sistema muy parecido a lo que ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Pues básicamente llegaba un paciente, consultaba con el GP, con el médico general, y decía, bueno, puede ser cáncer, le voy a mandar estas pruebas. Mientras esas pruebas están listas, pasa el tiempo. Llegan las pruebas, algunas inconclusas, entonces dicen, esto puede ser cáncer, le voy a mandar otra prueba. Y entonces, mientras la otra prueba está lista y ya llega la confirmación, el médico dice, ah, bueno, sí, ahora sí lo voy a reportar. Entonces ese tiempo, todo ese tiempo, ¿verdad? Y ustedes se pueden imaginar que una colonoscopía o que una resonancia o que un TAC no va a durar una semana, ni dos, ni un mes en Costa Rica. Ya hay lamentablemente datos que demuestran que en algunos casos y en algunas zonas hasta de un año. Básicamente se estableció una ruta acelerada en donde en el momento en el que el médico sospecha, y no porque se lo imaginó o porque ese día sí desayunó bien, no, en el momento en el que según un lineamiento estandarizado le sugiere que tiene que hacer referencia urgente al especialista por un potencial caso de cáncer, entonces tienen 2 semanas para poder resolver ese caso y que se hagan los exámenes. Claro que esto no ocurre con magia, ¿verdad? Se necesita tener una proyección bastante clara y en esto yo sé que Costa Rica ha hecho esfuerzos claros para saber cuántos, por lo menos tener los números de cuántos más profesionales se necesitan y de cuánto va a costar eso. Pues aquí también se ha trabajado para saber si necesitamos crecer un 12% en esta especialidad, un 5% en esta especialidad, un 10% en esta especialidad y va a costar tanto. Tener esto claro permite que podamos saber pues el tamaño del problema y luego pensar en de dónde va a venir la plata. Y vamos a hablar un poco de eso luego, ¿verdad? Si sabemos entonces que la mayoría de los pacientes están reportando los síntomas por primera vez a nivel de consulta primaria, atención primaria, necesitamos entonces asegurarnos de que hayan lineamientos, guías estandarizadas y pues un buen entrenamiento para los médicos de primer nivel para que se puedan entonces reconocer los casos sospechosos de cáncer. Y entonces, por ejemplo, aquí a la derecha les pongo los lineamientos de NICE, que son los lineamientos internacionales que se usan desde 2005 en Reino Unido para hacer referencias por casos sospechosos. Entonces, esto no es dependiendo de dónde usted viva, si, ¿verdad? Si hoy se siente bien o no. O sea, esto tiene que ver con un lineamiento estandarizado. Entonces, todas las personas que llegan, por ejemplo, con sospecha de cáncer de pulmón, con una serie de síntomas, entonces inmediatamente por ejemplo, una placa, ¿verdad? Para decirlo, ¿cómo se dice? Chest X-ray de tórax, que tiene que estar disponible en 2 semanas, ¿verdad? O sea que hay un proceso ya muy bien establecido a nivel de guía estandarizada que entonces le va a permitir al médico del primer nivel tener una herramienta eh, para poder justamente hacer estas referencias. ¿Funcionan esas referencias? Bueno, los estudios más viejitos, que son los que pongo aquí, demostraron que para muchos tipos de cáncer, el haber puesto estas referencias, estas guías estandarizadas, disminuyó, de hecho, el intervalo diagnóstico en muchos días, ¿verdad? Por ejemplo, en colorectal 9 días, pero por ejemplo para renal fueron 20 días, para cabeza y cuello 20 días. Entonces, el solo tener esta estandarización, que por cierto no existe en nuestro país, podría ya disminuir el intervalo diagnóstico. Ahora, no solamente necesitamos que haya una atención primaria pues ágil, ¿verdad? Necesitamos pacientes informados, necesitamos pacientes que confíen en el sistema y que vayan más prontamente. De hecho, estudios realizados en UK, que son estos datos que les pongo acá, han demostrado que en comparación a otros países europeos, los británicos sí que saben, ¿verdad? Tienen muy claro cuáles son los síntomas, los factores de riesgo, pero presentan más barreras eh, para poder ir al médico, ¿verdad? Que es lo que demuestra este estudio. Entonces, entender esto en nuestro país sería también muy útil para saber cuáles estrategias son las que tenemos que implementar. Este estudio, por ejemplo, demuestra que incluso lo detalla por tipo de cáncer, pacientes que pues terminan siendo diagnosticados con cáncer colorectal, melanoma, de esófago, suelen ser los que tardan mucho más en presentarse, ¿verdad? A la atención primaria. Entonces, tener esto claro para nuestro país podría ayudarnos a justamente enfocarnos en esas poblaciones de riesgo y en esos tipos de cáncer, ¿verdad? Que sean los que tal vez más rezago tienen.
Y hay campañas que se pueden hacer, ¿verdad? No solo para la población general, sino también para los médicos generales. Esta es una publicación que demostró que luego de una campaña de gran impacto, ¿verdad? De gran escala, para aumentar, ¿verdad? El conocimiento de los signos y síntomas de cáncer de pulmón, no solamente mejoró el conocimiento de la población, sino que luego se descubrió que habían más referencias, ¿verdad? De los médicos generales. O sea, ahora los médicos generales tenían mejor formación, mejor conocimiento y mejor capacidad de distinguir cuáles eran los casos que tenían que ser referidos por vía urgente por potencial caso de cáncer de pulmón. Entonces hubo una ganancia importante. Em, y bueno, el tiempo va apremiando, pero quiero contarles, ¿verdad?, que hay diferentes estratos y capas en las que podemos unificar a la población. Por ejemplo, aquí en Reino Unido existe el Cancer Research UK, que es una ONG que se encarga de, por ejemplo, buscar financiamiento, patrocina, por ejemplo, centros de investigación, estudios de investigación. Es todo un tema, ¿verdad? Y la gente dona su tiempo, dona mobiliario, dona ropa, y entonces toda la gente que trabaja acá trabaja gratuitamente y todas las ganancias van pues para el Cancer Research UK, para la investigación y justamente para hacer estas investigaciones de muchos de los datos que les he presentado. Entonces yo pasé con un buen amigo que sé que está conectado aquí, don Salomón, y pasé a una de estas tiendas, necesitaba un saquito y me lo compré, un bonito saco. Y vean qué bonita la bolsa. Desde estas pequeñas iniciativas es que se puede educar a la población. Aquí recomiendan que si usted nota algo inusual de su salud, pues que llame a su doctor, ¿verdad? Porque detectar el cáncer a tiempo salva vidas. Y luego en la etiqueta venía una ficha informativa que decía que más de 4 de cada 10 casos de cáncer cada año en UK podrían ser prevenidos, ¿verdad? Especialmente con factores que tienen que ver con esto que vimos anteriormente de comportamiento del ambiente, ¿verdad? Cambios en el estilo de vida, que todo hace una diferencia. También hay alianzas público-privadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay alianzas con Nivea y otras compañías para promover el uso de bloqueadores solares, vallas publicitarias, incluso vean este caso en el papel higiénico, ¿verdad? Compra uno el papel higiénico y viene una notita de Bowel Cancer UK en donde explican cuáles son esos signos, ¿verdad? Y esos síntomas de cáncer de colon que podrían salvar la vida pues de muchas personas. Entonces, es importante que tengamos una población educada, no solamente población en general, sino también población a nivel primaria, pero que también podamos identificar cuellos de botella, cáncer específico más adelante en la ruta, ¿verdad? Este estudio también con más de 17.000 pacientes en Reino Unido demostró que, por ejemplo, colon y pulmón son uno de los tipos de cáncer en donde, donde la mayor cantidad de pacientes sufre atrasos en la atención primaria. Es decir, podríamos estar salvando más vidas si nos aseguramos que los pacientes no se queden pegados en la atención primaria, o sea, poder ser finalmente diagnosticados y referidos, o por lo menos referidos con una consulta, con una referencia eh, de emergencia por un caso sospechoso de cáncer, ¿verdad? Aquí es donde entonces es muy posible que se dé el juego, ¿verdad? De no reconocer los signos o no reconocer bien los síntomas, no enviar las pruebas correctas o tener que esperar mucho tiempo para esas pruebas. Y pues eso entonces pasa la factura en la mortalidad de estos pacientes. Y luego hay otros tipos de cáncer, ¿verdad? Como por ejemplo renal y otros en donde más bien el atraso es en la atención secundaria o terciaria. Entonces, qué importante sería que en nuestro país podamos determinar este tipo de datos para poder hacer estrategias dirigidas a estos tipos de cáncer y a estas poblaciones y a estos diferentes niveles de atención. ¿Y por qué es importante pensar en todos los niveles de atención? Porque, bueno, el intervalo terapéutico es crítico, ¿verdad? Este es un estudio ya muy famoso, muy conocido, le han dado mucha, ¿verdad? Mucha pelota, en donde se ve que por cada mes de atraso en el tratamiento de una persona, básicamente aumenta el riesgo de muerte en 10%. Dicho de otro modo, y por ejemplo, para cáncer de mama, por cada 12 semanas de atraso se pueden esperar más de 30 muertes, ¿verdad? Y pues esto no es para ser alarmistas, creo que es importante que sepamos cuál es la situación en nuestro país, pero sabemos que hay listas de espera muy importantes en nuestro país para cirugías, para resonancias, para biopsias,
para radioterapia, para quimioterapia, que para decir, para ser realista, de los datos por lo menos muy preliminares que conozco, eh, quimio, radioterapia son tal vez los servicios más eficientes, ¿verdad? Pero hay otros servicios y otras limitaciones que, bueno, que tienen que ver con listas de espera que están claramente comprometiendo la calidad de vida de los pacientes. Y esto ya lo sabemos. La mortalidad del cáncer en Costa Rica se comporta como país de tercer mundo, aunque la incidencia es como un país de primer mundo. Y bueno, lo que tendríamos que pensar es que a nivel nacional tenemos que entonces establecer una ruta del cáncer, ¿verdad? Con estos tiempos, con estas vías específicas, con estos lineamientos y guías estandarizadas. En Australia se ha hecho, por ejemplo, y les ha ido fantásticamente. Y al punto en que, por ejemplo, para cáncer de colon pueden estratificar a los pacientes que han sido tratados bajo estas guías, con estos tiempos específicos y demás, y se ve que los pacientes que se alinean a estos, ¿verdad? Que fueron tratados alineados a estas guías, pues sobreviven mucho más que los pacientes que no se alinean, ¿verdad? Y lo peor es que entre más nos desviemos de esos lineamientos, peor es la supervivencia de los pacientes. Lo mismo ha pasado en cáncer de colon en UK, ¿verdad? Sabemos que los pacientes que han sido invitados a programas de tamizaje son pacientes que sobreviven mucho más. De hecho, ya para los pacientes de 50 a 74 años se les envía un kit, ¿verdad? A todas las casas les llega un kit para poder hacerse una prueba FIT, ¿verdad? Que es básicamente una prueba que puede detectar sangre oculta en heces y que puede ser el primer paso para poder hacer una colonoscopía y detectar o por lo menos validar si hay alguna lesión maligna. Lamentablemente, incluso en programas de screening, ¿verdad? Las poblaciones más vulnerables suelen ser o suelen participar pues mucho menos, ¿verdad? De estos programas. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que los países que tienen políticas contra el cáncer más sólidas son países que ciertamente tienen mejor supervivencia, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos muestra esta correlación. Conforme mejora la política o el score que hacen estos autores, ¿verdad? Conforme un país tiene más políticas sólidas contra el cáncer, mejor es la supervivencia que tiene, por lo menos al comparar 2 décadas diferentes. Y podemos ver que, por ejemplo, países como Dinamarca han sido punta de lanza, Irlanda y en algunos casos Inglaterra, en donde esas políticas sólidas, el establecimiento de esas políticas han llevado al cambio en la mejoría de vida de los pacientes. Y bueno, han venido, se han venido implementando otras medidas, ¿verdad? Vamos a verlas así un poco, ¿verdad? Yo de momento veo que hay todavía una muy buena audiencia y ya nos vamos acercando un poco hacia el final de la charla. Entonces voy a tratar de cubrir esta parte porque me parece muy importante, me parecía muy valioso poder cubrir el tema de la ruta del paciente oncológico y demás, porque eso es lo que me parece a mí que tiene más impacto, puede tener más impacto, pero hay otras estrategias en tabaco, alcohol, dieta, alimentación que tienen que implementarse. Sabemos, por ejemplo, por el caso de Estados Unidos y de Francia, que en el momento en el que empezaron a implementarse medidas para prohibir el fumado, para aumentar el costo de los cigarrillos, medidas taxativas, básicamente no solo la incidencia, sino la mortalidad por cáncer de pulmón disminuyó. Lo mismo se tiene claro para UK y se tiene muy bien definido cuáles han sido esos elementos, ¿verdad? Esas medidas, esas prohibiciones, ya sea, por ejemplo, de la publicidad, ya sea, por ejemplo, en el aumento de los impuestos, ya sea, por ejemplo, en la prohibición de fumado en espacios públicos, pues se tiene muy bien definido que eso ha disminuido, ¿verdad? Los casos de cáncer. De hecho, ya en UK, en otros países como Nueva Zelanda, se habla de una población o de una generación completa libre de el humo del tabaco, ¿verdad? Donde hasta incluso se pretende que personas nacidas en 2009 o después del 2009 no puedan comprar cigarrillos, sea completamente ilegal. Y bueno, es que se tiene ya también muy bien mapeado que los costos, por ejemplo, del cigarrillo y del fumado en general, ascienden el billón de libras esterlinas, ¿verdad? Y en general, si se hace todo un análisis de diferentes costos,
Esto asciende ya no solo a nivel primario, sino que en todo el sistema de salud a más de 2 billones. Y pues hay un costo no solo para el sistema de salud, sino para las personas, ¿verdad? Se dice que en UK los fumadores gastan más o menos 2.000 libras al año en cigarrillos. Esto es para el tipo de cambio más o menos 1.200.000 al año en cigarrillos. Lamentablemente, Costa Rica tiene un porcentaje alto de uso de tabaco, así lo demuestra esta última encuesta de tabaquismo. Básicamente estamos hablando de que hay 400.000, 500.000 personas que usan alguna forma de tabaco. A pesar de que existe un buen control, ¿verdad? No es tan óptimo como en otros países, ya vamos a ver por qué. Esta gráfica europea nos demuestra que los países con mayor control del tabaco son los que logran justamente un cambio más significativo en la prevalencia del fumado diario. Dicho de otro modo, con este estudio, ¿verdad? Que se hizo en más de 97 países, entre más rígida sea, por ejemplo, no solo la política taxativa, sino de control del fumado, pues menor es el consumo per cápita. Ahí, bueno, ya Costa Rica tiene medidas en este sentido bastante estrictas y hay otros países como en México y por ejemplo en Francia en donde también ya se ha prohibido, por ejemplo, el fumar completamente en espacios públicos, parques, playas y básicamente cualquier espacio en donde hayan, sobre todo donde hay niños. En donde sí se podría hacer mucho esfuerzo es en el tema de las medidas taxativas, ¿verdad? La OMS recomienda al menos que el precio del tabaco tenga un 75%, o sea, que el 75% del precio, dicho de otra manera, sea impuesto, ¿verdad? Y de Latinoamérica, Chile es uno de los países top, ¿verdad? Donde básicamente del precio del cigarrillo el 80% es impuesto. Pero, pues lamentablemente Costa Rica se queda muy atrás en el cobro de los impuestos al tabaco. O sea, no solamente los impuestos al tabaco en Costa Rica son bastante débiles, y bueno, aquí lo podemos ver en otra gráfica, sino que además existe un grave problema por el cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Y aquí no voy a meter mi percepción política porque es bastante negativa, pero ciertamente a hoy el Ministerio de Hacienda adeuda millones de colones a la caja por el impuesto al vapeo y por el impuesto al tabaco. Entonces, podemos hablar de medidas como, bueno, impuestos y todo esto, pero si no existe un compromiso político, no va a poder entonces haber un avance en el país. Otros países como en Colombia, por ejemplo, se han demostrado que impuestos y medidas taxativas sólidas contra los cigarrillos no solo disminuyen el consumo de cigarrillos, así fue el caso de Colombia en el 2016. Básicamente hubo una disminución del 34% en el consumo de cigarrillo, sino que además entonces se duplicaron los impuestos, ¿verdad? Que básicamente van y sirven para financiar el sistema de salud tal cual como debería ocurrir en Costa Rica. Y hay muchos casos como el de Brasil, Indonesia y otros en donde se sabe que pues entre más alto sea el precio de los cigarrillos, menor es la venta. Y hay un mito que dice que entonces entre más caro aumenta ¿verdad? El mercado ilícito. Y este gráfico, por ejemplo, de este estudio demuestra que no es así, ¿verdad? Que más bien el mercado ilícito de hecho suele ocurrir en los países en donde el precio del cigarrillo es más barato. Otra dirección en la que tenemos que ir es, si no podemos prevenir que las personas fumen, bueno, tratemos de prevenir que se diagnostiquen esos o tratemos de diagnosticar esos casos de manera más temprana. Entonces, estrategias como las de low dose CT scans o TACs de bajas dosis en pacientes, ¿verdad? Fumadores, por ejemplo, de 50 a 74 años, han demostrado que se puede no solamente eh, mejorar, ¿verdad? La incidencia, ¿verdad? O sea, se tiene más controlada, sino que básicamente logramos en esos pacientes darles un acompañamiento que resulta en una menor mortalidad por cáncer de pulmón. En alcohol, bueno, básicamente en Reino Unido estamos hablando de que ya casi voy terminando, ¿verdad? Ojalá que se puedan quedar por ahí. De momento están casi que todos, entonces les prometo que esto se pone mejor. Estamos hablando de que el alcohol le cuesta al Reino Unido en términos de salud 5 billones de libras al año, ¿verdad? Por diferentes asuntos, ¿verdad? No solamente por admisiones hospitalarias, sino también
por un montón de situaciones, ¿verdad? Incluso estamos hablando de que es más caro todavía tratar las consecuencias del alcohol, ¿verdad? Solo en crimen y desórdenes hay costos que ascienden los 14 billones de libras, ¿verdad? Ese número no podría yo escribirlo en colones, no lo sé. Lo cierto es que el control del alcohol ha demostrado ser una medida bastante efectiva para, para poder tratar pues el riesgo de que confiere esta bebida, ¿verdad? O el alcohol en general. Y uno de los casos que uno no esperaría más sólidos es el de Rusia, que a partir del 2005, que empezaron a existir bastantes medidas, ¿verdad? Serias sobre publicidad, restringir la disponibilidad, los impuestos y demás, pues básicamente disminuyó la mortalidad significativamente asociada al consumo del alcohol. Incluso hay proyecciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la parte de economía de la salud, que demuestra que dependiendo de cuánto sea el aumento en el impuesto, ¿verdad?, así se pueden prevenir millones de vidas, ¿verdad?, perdón, de muertes, y se pueden ganar muchísimos millones de años de vida, ¿verdad? Entonces, se tiene claro que para el alcohol, de las mejores estrategias son las medidas taxativas y la prohibición de la publicidad. A nivel de alimentos, y aquí sí ya voy terminando, tenemos un problema enorme con el azúcar. En Costa Rica se consume básicamente el doble o a veces más del azúcar que recomienda la OMS, que es básicamente 10% del total de energía, ¿verdad? Estamos hablando de que son 50 gramos más o menos por día. Y básicamente, pues ya estudios a nivel de Costa Rica han demostrado que no solamente consumimos más de lo que se debería, sino que al menos el 70% del azúcar viene de las bebidas. Y las bebidas azucaradas es algo que se debería tener completamente taxado y en Costa Rica esto es muy tímido. Al mismo tiempo, en Costa Rica hay un etiquetado frontal, una legislación de etiquetado frontal prácticamente nula. Hay muchos países ya de Sudamérica que desde hace más de 10 años tienen ya todo un reglamento para el etiquetado frontal. La OPS se lo ha recomendado a Costa Rica, el Ministerio de Salud ha tenido cero iniciativa, de hecho recomendó archivar el proyecto que existía en la corriente legislativa no hace un par de años. Y pues esto se sabe que ya que sucede, esto yo sé que es mucho texto, pero bueno, es un artículo que demuestra en diferentes casos de cómo en Brasil, en México hubo una gran presión por compañías, tenían una gran influencia en la política, cámaras costarricenses, bueno, ahí ya se me salió un pensamiento, ¿verdad? Pero cámaras ahí de alimentos, ¿verdad? Que se comportan como mafias. En Colombia, por ejemplo, se aprobó la ley de la comida chatarra y ha funcionado de forma fantástica. En Inglaterra, por ejemplo, hay un impuesto a las bebidas azucaradas que ha demostrado incluso que ahí aleatoriamente se encontró, ¿verdad? Que nadie lo pensó y luego había un estudio interesantísimo que demostró que incluso hay hasta menos caries en los niños ahora. En México se encontró que gracias al impuesto de bebidas azucaradas cayó el consumo de estas bebidas y de hecho aumentó el consumo de agua, ¿verdad? Y la compra de agua. Y también impuestos a las bebidas azucaradas, básicamente tiene proyecciones que dicen que hasta un 50% de impuesto podría prevenir cerca de 2 millones de muertes, ¿verdad? Y realmente contribuir muchísimo al sistema de salud. En Costa Rica estos impuestos son bastante tímidos, muy tímidos, y en eso tenemos todavía mucho que aprender. Entonces, recomendaciones finales. Tuve que correr un poco, pero bueno, es imposible compactar este tema y hay mucho que decir. Hay muchas cosas que quedan por fuera, pero ciertamente lo que nos recomienda el Fondo Internacional para la Investigación Mundial contra el Cáncer, hoy 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, ¿verdad? Es que justamente tengamos estrategias multilaterales, ¿verdad? Con diferentes niveles de proyección y de profundidad, en donde vayamos desde programas de nutrición en las escuelas, donde vayamos a fomentar, por ejemplo, alimentación saludable, en donde hagamos restricciones de marketing, de comida chatarra, de alcohol, de fumado, no solamente para niños, sino también para la población en general, en donde tengamos, por ejemplo, una idea de desarrollo urbano más sostenible, ¿verdad? En donde tratemos de pensar en el concepto de salud
no solamente biológico, sino también social, en donde se incentive el transporte público, ¿verdad? Que es una deuda enorme que tiene nuestro país. em, y en general en donde hayan estrategias pues propias, ¿verdad? No, no quiero decir que entonces todo lo que se hace en Europa se tiene que hacer en Costa Rica. Creo que los datos salvan vidas y conocer los datos de nuestro país nos podrían ayudar a entender cuáles son las mejores estrategias de salud pública eh, para nuestro país, pero ciertamente creo que hay una deuda en la generación de esos datos, de esos estudios bueno, y consecuentemente de la implementación de programas, ¿verdad? Que nos den esa trazabilidad en el tiempo para saber cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Hay un montón de personas todavía que están ahí conectadas y eso me parece fantástico. Siempre damos la oportunidad de que hayan preguntas. Creo que hay un par de preguntas. Entonces, si ustedes tienen comentarios o preguntas, por favor, escríbanlo en el chat. Em, Nos dice Mari José, pues sí, que en España fuman en todas partes. Lamentablemente hay muchos países europeos que están rezagados y aunque en realidad a veces la legislación prohíbe fumar en ciertos sitios, todavía en Costa Rica pasa también. Todavía la gente fuma en muchos espacios que son considerados públicos. Así que sí, sigue siendo un problema. Yo creo que esto tiene que ver con la cultura. em, yo lo veo con, bueno, con muchas cosas. Tal vez yo no tuve cierta formación de pequeño ¿verdad? En una dieta más balanceada, más saludable. Entonces yo, hasta uno bromea, ay, yo tengo un diente dulce, ¿verdad? Para las cosas y con eso se justifica. Y por ejemplo, pues ahorita yo estoy tratando, de hecho, de hacer cambios significativos en mi dieta. Yo me tomaba una coca, ¿verdad? Si fuera el caso, cero, ¿verdad? Entre comillas, pero todos los días. Y entonces, bueno, se le hace a uno dificilísimo tomar solo agua o, por ejemplo, cambiar la dieta o hacer una dieta más mediterránea, menos proinflamatoria, mayor ejercicio, dormir mejor. He cortado completamente, por ejemplo, em, el uso bueno, de redes sociales, de dispositivos y demás, ¿verdad? Tratando justamente como de tener un compromiso personal, ¿verdad? Con mi propia salud y pues justamente predicar con el ejemplo. Em, pero creo que si empezamos a educar desde pequeños a los niños y niñas, a ser conscientes, ¿verdad? De lo que comen, a ser conscientes de su salud, de su cuerpo, de la importancia del ejercicio, del sueño, pues obviamente podríamos mejorar, ¿verdad? Las futuras generaciones y la adoptación de estas medidas, ¿verdad? Nos pregunta Julián Sirias, ¿cómo podemos hacer iniciativas ciudadanas en materia de promoción de la salud, educación y nutrición sin frustrarnos por la idea de que el lobby empresarial las arruine? Vean, esto es bastante complejo, ¿verdad? Muchos de los proyectos que se han tratado de establecer en Costa Rica han tenido justamente rechazo por el tema del lobby, ¿verdad? El lobby empresarial que hay. Yo creo que en iniciativas ciudadanas, en promoción de la salud, tenemos que empezar por las generaciones más jóvenes. Tenemos que empezar en las escuelas, tenemos que empezar en los colegios. Creo que pueden haber programas, ONGs que se dediquen a esto, a brindar pues educación a los padres, educación a los profesores, educación a los niños. Podemos hacer, por ejemplo, establecer convenios con municipalidades. En realidad nosotros también desde el centro tenemos toda la disposición, entonces si alguien tiene una iniciativa puede acercarse a nosotros, podemos ver de qué manera podemos ayudar, patrocinar, apoyar. Creo que tenemos que empezar en esas pequeñas escalas, en comunidades, en nuestras propias casas, como les digo, o sea, yo me compraba latas de coca para tenerlas ahí en la refri, pequeños cambios, ¿verdad? Cortar la comida chatarra, el consumo de azúcares, dormir mejor. Ejercicio vigoroso. La semana pasada vimos los estudios que demuestran que básicamente esos tres componentes pueden extender hasta 10 años de vida, ¿verdad? El ejercicio vigoroso, la buena alimentación y el buen dormir. ¿Ves poca anuencia en el Ministerio de Salud a que cambien las cosas? Bueno, el Ministerio de Salud es básicamente un órgano que rota, ¿verdad? Y creo que el compromiso tiene que ser permanente con los diferentes sectores de la población y justamente pues hacer un énfasis en que o hacer presión para que el Ministerio de Salud responda a estos proyectos.
para que el Estado pague a la caja lo que le debe por los impuestos del tabaco, para que se aumenten los impuestos y las medidas taxativas, de hecho, en comidas chatarras, em, en bebidas azucaradas, en el etiquetado frontal. ¿Qué se debe hacer? Pues seguir insistiendo y seguir básicamente desde los diferentes entes, universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pacientes. Tenemos que seguir haciendo presión. Incluso nosotros mismos podemos proponer proyectos de ley. Y sí, ciertamente nos comenta Lina que el problema es que los alimentos de canasta básica incluyen alimentos poco saludables, ¿verdad? Muchos azúcares. Yo justamente en esta etapa en la que estoy, en donde trato, me escandalizo, ¿verdad? Porque quiero comer bien, quiero cortar el azúcar y la cantidad de azúcar que tiene absolutamente todo lo que se consume aquí es exagerado. Es imposible que yo me apegue a los 50 gramos por día, ¿verdad? Es porque ya con el cereal y el jugo de la tarde, ya ahí están los 50, ¿verdad? Entonces... Eh, ese es un problema bastante importante y creo que estamos hablando también desde el privilegio en algunos casos, ¿verdad? El determinante social de la salud nos demuestra que es menos probable que las personas de bajos recursos puedan tener una canasta básica saludable, ¿verdad? Em, en UK, en realidad UK es uno de los países que más consume alimentos ultraprocesados, entonces no creo que pueda dar el ejemplo con eso. Y si uno quiere comer sano, casi que siempre ¿verdad? La primera sospecha de la gente es que eso va a ser más caro. Y no siempre es así, pero en realidad tiende a serlo, ¿verdad? Y lo digo como alguien que también vino de un estrato socioeconómico bastante vulnerable, en donde se comía lo que se podía. Eh, entonces, es complejo, ¿verdad? Por eso es que esto tiene que venir, sí, como nos dice María José, tiene que venir desde el INCIENSA. Me parece que lo que comenta Ariana Cascante es importantísimo. Los TCUs, el trabajo comunitario de las universidades, deben justamente hacer ese target a centros educativos, ¿verdad? Que todas las personas de salud, sí, que den charlas en escuelas y colegios. A mí me parece una buenísima idea. O sea, la acción social de las universidades tiene que estar ahí siempre perenne, insistiendo mucho en esto. Yo creo que en Costa Rica somos todos una isla y somos archipiélagos. Tenemos que empezar a hacer más asociaciones de diferentes sectores, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacer más presiones a nuestros políticos. Creo que esto no es solo una responsabilidad, ¿verdad? Del Ministerio de Salud o de la Caja. Creo que en esto las universidades tienen mucho peso, los centros de salud públicos y privados. En parte es por eso que tenemos también acá el compromiso de estar pues abriendo estos temas, ¿verdad? Y estas charlas. Y pues sí, yo creo que en Costa Rica, lamentablemente, y esto también es un código, ¿verdad?, de lotería, muchos de los EVAIS no son aptos, ¿verdad? Aquí voy como hablando, pero respondiendo a los comentarios que veo. Muchos de los EVAIS no tienen, em, primero que nada, no tienen ni siquiera los equipos, ni tienen el recurso humano para poder responder a la necesidad que tenemos, ¿verdad? Creo que una de las estrategias más importantes es que volvamos a la medicina familiar, a la medicina comunitaria, a que fortalecer el primer nivel. Esto ya en Costa Rica se ha hablado mucho, se tiene clarísimo. No es posible que hayamos abandonado el primer nivel. Hay una discusión sobre el tema de la descentralización. Ciertamente la centralización ayuda en diferentes elementos, como en cirugía, pero el camino es la descentralización. Así lo cree la OMS, así lo cree o así lo demuestran muchos estudios y así funciona en Suecia, que es el país más sólido del mundo en políticas de cáncer, con las mejores tasas de supervivencia de cáncer, y es un sistema profundamente descentralizado. No puede ser que en Costa Rica, yo me imagino que el código, la lotería esta del código postal debe ser peor, em, y no puede ser que entonces tengamos abandonados los primeros niveles de atención. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme para esto. Me parece que lo que menciona María José también es importantísimo. La caja tiene, bueno, en realidad el país ha hecho un esfuerzo enorme, el Ministerio de Salud, con las clínicas de cesación del fumado. Esas clínicas son fantásticas, funcionan muy bien. Hay que aumentar los volúmenes, ¿verdad? Esas clínicas de cesación de fumado no son suficientes.
son una muy buena alternativa, así que gracias por mencionarlo. Nos menciona Jenny, excelente ponencia. ¿Existen datos de asociación de cáncer y tuberculosis? Sí, en realidad, bueno, eso es hasta histórico, ¿verdad? Hubo un momento hace más de ciento y resto de años donde hubo una asociación, ¿verdad? Un médico notó que pacientes que tenían tuberculosis o familias en donde habían tuberculosis eran menos propensas a que hubiera cáncer. Y esto es en general por el proceso infeccioso activo, en donde el sistema inmune tiene más posibilidad de hacer inmunovigilancia y demás. No sé hacia dónde va más o menos la pregunta, tal vez si la podemos refinar. Luego nos dice Ana Rivera, ¿qué medidas preventivas ha promovido UK contra el vapeo en niños? Uf, buenísimo. De hecho, la publicidad ha sido muy agresiva contra, ¿verdad? Estas empresas y de hecho hay ya, por ejemplo, publicidad en donde se dice, nuestros niños son ahora el siguiente target poblacional de las tabacaleras y de las empresas de vapeo y entonces aparecen niños porque en realidad, de hecho, en UK es escandaloso el número de niños, adolescentes de 11 a 15 años que empiezan a fumar y ahora más frecuentemente, de hecho, con el vapeo. Entonces sí hay muchas medidas em, de prohibición, ¿verdad? De vapeo, básicamente en la mayoría de zonas. El tema de los precios, pero bueno, creo que en vapeo todavía falta mucho por hacer. No hay controles tan rígidos como en el tabaco. Luego nos dice el doctor Alpiza, el Ministerio de Educación es fundamental, debe incorporar educación nutricional como una materia desde el kinder hasta colegios, como lo hace Japón, totalmente de acuerdo. Creo que el tema de educación alimentaria o alimenticia debería de ser una materia, debería de incorporarse, ¿verdad? Debería de ser un modo de pensar, ¿verdad? En las personas. Y sí, a la industria alimentaria hay que entrarle, ¿verdad? Creo que en Costa Rica eh, ha habido mucha timidez en eso. Em, Nos pregunta Lina si hay algunos países que sirvan de ejemplo. Sí, de hecho en UK se ha demostrado que una de las estrategias, porque no solo hacer la guerra por hacer la guerra, ¿verdad? Una de las negociaciones que se ha tenido es ciertos incentivos y, por ejemplo, se disminuyen los gramos de azúcar por mililitro en las bebidas, pues, no sé, en soft drinks, ¿verdad? En bebidas gaseosas, por ejemplo. Y sí, se ha demostrado, por ejemplo, en UK que luego de ciertas campañas, ¿verdad? Se logra que disminuyan los gramos de azúcar en bebidas. Em, y luego nos dice Julián, antes se mencionó el tema de la prohibición a nuevas generaciones. Hace poco se aprobó una ley en las Malvinas para prohibir compras de cigarrillos a personas nacidas después de cierto año. Yo no sé realmente si eso sirva en Costa Rica. Creo que en Costa Rica hay muy buen control de tabaco en cuanto a prohibición y ese tipo de cosas. Creo que en Costa Rica una de las cosas que se tienen que hacer em, es aumentar la carga taxativa. Lo otro que se puede hacer, no sé si del todo como en UK o en Nueva Zelanda o este caso que mencionan de las Malvinas, se puede hacer algo así de un corte, ¿verdad? Toda persona nacida después de 2010 no puede comprar cigarrillos, ¿verdad? Pero se ha propuesto que sea gradual, eso tal vez puede funcionar en Costa Rica, ¿verdad? Primero se pone un corte, luego se pone otro corte, luego se pone otro corte. Creo que eso sí se ha hecho ya en diferentes, se ha tratado por lo menos en algunos países. Puede ser que eso en Costa Rica funcione mejor. Em, Me parece que puede ser una de las medidas, ¿verdad? ¿Dónde encuentro los datos sobre cáncer, Caja, INEC, Ministerio de Salud? Nos pregunta Lina, ¿cuáles datos serían específicamente? No sé si se refiere al Registro Nacional de Tumores. Luego nos dice Adriana Cascante, en México entiendo que prohibieron que los alimentos en empaques tuvieran figuras llamativas. Sí, buenísima idea y buenísimo punto, es verdad. En los cereales, por ejemplo, ¿verdad? Se eliminó ahí el clásico Tigre Tony, ¿verdad? Em, Han sido muy estrictos con las pautas publicitarias también, ¿verdad? Es decir, todo alimento, ¿verdad? Bueno, alimento entre comillas, que sea publicitado específicamente para niños se ha restringido, por ejemplo, a que sean pautas en la noche solamente, o se ha hecho, o sea, ¿verdad? Se ha prohibido que tenga como
elementos que hagan entender, ¿verdad? Que es una publicidad específicamente para niños, ¿verdad? Entonces, no son medidas que aisladamente van a bajar, por ejemplo, los casos de cáncer, que es lo que siempre van a decir las compañías y todas las industrias que tienen conflicto de interés, siempre van a decir, pero ¿cómo se sabe que eso funciona? Bueno, es una serie de medidas, ¿verdad? Y en múltiples niveles. Entonces, recordemos que todos estos esfuerzos tienen que ir concatenados, ¿verdad? Entre sí para que funcione. Y nos menciona el doctor Alpizar que sí, que en Chile el protocolo para la reducción de la obesidad es buenísimo. Yo creo que Chile es un muy buen país en términos de estrategias de salud pública, ¿verdad? No solamente para cáncer, sino enfermedades no transmisibles también. Entonces me parece que deberíamos de hacer también alianzas estratégicas con países latinoamericanos, ¿verdad? Que ya han luchado por ejemplo, asegurarse de tener etiquetado frontal de productos, por ejemplo, asegurarse que hayan impuestos adecuados en bebidas azucaradas, en comida chatarra, asegurarnos de que haya educación nutricional en las escuelas, en los colegios. em, y bueno, o sea, también el gobierno tiene que enfocarse en hacer más asequible productos como frutas, cereales, verduras, em, y que justamente formen parte de la canasta, ¿verdad? De la canasta básica. Bueno, esta ha sido una discusión fantástica. Les agradezco sobremanera ¿verdad? El interés, los comentarios. Había muchísimas personas. Perdón si no pude saludar específicamente. Tenemos aquí al doctor Alexander Sánchez, que espero yo que sea el doctor Alexander Sánchez Cabo, el gerente médico de la Caja. Le agradecemos por su participación. A Copoy, el doctor Alpizar, a Elena Guzmán, que es mi mamá. Y bueno, a todas las personas que están por aquí, muchísimas gracias. Creo que está también Patricia, que espero que sea Patricia Blanco. Y ojalá bueno, que esto sirva para generar estímulo, ¿verdad? No es para ser negativo, al contrario, esto es para llenarnos de ánimo, de voluntad, de hacer cambios desde nuestros hogares hasta los sistemas de salud. Y creo que todas las personas en diferentes representaciones que estamos aquí tenemos que contribuir. Entonces, muchísimas gracias por esta noche. Nos vemos entonces el 18 para hablar de expectativa de vida saludable y pues un poco de cómo esto tiene que ver también con los sistemas de salud y pues qué estrategias hay que implementar para no solamente buscar una mayor expectativa de vida, sino una mayor expectativa de vida eh, saludable. Que pasen feliz tarde-noche en Costa Rica. Me despido. Muchas gracias.